me pudieras definir en una palabra a Toño Astiazarán, ¿cómo me lo definirías? Terco, terco, constante, Constante. incansable. Ahí va entonces. El día de hoy tenemos como invitado a uno de los políticos más visionarios y reconocidos del estado de Sonora. Un hombre que ha logrado trascender no a través de lo que dice, sino a través de lo que ha logrado hacer. Demostrándonos que tanto en la vida como en la política las palabras se las lleva el viento y lo importante son los hechos. Un hombre cuyo ímpetu y persistencia lo ha llevado a no detenerse jamás, a luchar contra viento y marea sin importar la condición política, logrando así transformar la sociedad. El Steve Jobs de la política de Sonora, un hombre cuya visión y creatividad le han permitido a la ciudad de Hermosillo volver a brillar, logrando posicionarla como un referente de innovación y desarrollo a nivel mundial. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora, maestro en Teoría Política por la Universidad Essex de Inglaterra y alcalde con licencia de la ciudad de Hermosillo, Sonora, con ustedes, Antonio El Toño Astiazarán. Hola, mi panda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por esos halagos tan generosos. La parte de Steve Jobs, te debo decir que me llamó mucho la atención porque soy un fanático de la Apple precisamente y siempre he reconocido obviamente la capacidad de Steve Jobs, pero también la de Steve Wozniak, porque a final de cuentas ellos como pareja fueron los que transformaron las computadoras personales en el mundo, que esa es otra de mis pasiones en la tecnología. Así es que gracias por esta invitación. No, definitivamente. Y la verdad, digo, es algo que yo considero como real por el hecho de que pues llegas a Hermosillo, hay un cambio, hay una transformación. Ahorita nos platicarás un poquito más de las patrullas eléctricas, la tecnología y demás. Pero comienzo por agradecerte que estés aquí con nosotros y después por preguntarte, bueno, ¿qué se siente? O sea, para empezar, lograste ganar la elección pasada. Algo que analistas, algo que especialistas marcaban como imposible porque te fuiste a luchar directamente contra la marca de Morena y de repente llegas al ayuntamiento. ¿Qué se siente a pesar pues, de todas esas dificultades lograr lo imposible? Pues yo te diría que hay dos sentimientos que me pasaron por mi mente en aquella elección del 2021. En primer lugar, una alegría, pues te imaginarás, compartida no solamente con mi familia y con mi equipo por lograr lo que muchos pensaban, como tú bien dices, que era imposible, pero al mismo tiempo hay que decirlo, además de esta alegría, un compromiso enorme, porque a final de cuentas había muchas expectativas derivadas precisamente de esta ansia de cambio que vivía la ciudad en ese momento y que obviamente yo estaba obligado y comprometido a corresponder con resultados a esa confianza que la gente había depositado en mí por aquella época del 2021. Entonces fueron los dos sentimientos. Por un lado, alegría muchísima, entusiasmo familiar del equipo, etcétera, pero también un compromiso enorme. Me sentía como el pípila con hasta la preocupado. Arriba. Así es. Bueno, pues Toño, nos vamos primero a la cancha personal. Platícame un poquito, pues, ¿quién es Toño? Pues yo te diría que en primer lugar soy una persona de familia que se siente muy orgulloso de provenir de una familia muy unida. Soy el único loco de la casa que le dio por la política. Okay. Desde muy chico, toda mi familia son empresarios. De hecho, yo mismo participo en las empresas familiares. Pero desde muy chico, en quinto año, yo tuve la vocación o definí mi vocación desde quinto año. Me pasó algo curioso, mi panda. De repente yo quería ser sacerdote y brinqué de sacerdote a servidor público y lo hice porque creo que la política y que el servicio público es una vocación como cualquier otra, como lo puede ser el ingeniero, el carpintero, el albañil. Lo mismo sucede con las personas que tienen vocación por la política. Yo desde esa época le decía a mi mamá que quería ser presidente de México, era mi sueño en aquel tiempo. ¿Lo sigue siendo? Por supuesto, claro, por supuesto. Pero a lo que voy es que más allá de eso, lo que sí creo que es importante es que mi motivación para poder entrar o para poderme involucrar en la política fue sin duda alguna algo que todavía tenemos mucho y muy marcado en nuestro país, que es la desigualdad. Yo soy de las personas que tuve la fortuna por la oportunidad que me dieron mis padres y por la bendición de Dios
de contar con muy buenas oportunidades en mi vida, de educación, de escuela, de alimentación. No me hizo falta nada, gracias a Dios, desde chico. Sin embargo, pues hay que decirlo, tuve una niñez muy afortunada que no necesariamente viven muchas personas y que a mí me parece que es muy importante que quienes tuvimos esa bendición de Dios o que tuvimos esa fortuna que nos dio la vida, nunca nos olvidemos que hay personas, esto es como una rueda de la fortuna, que no nacen con esas mismas oportunidades y que por lo tanto quienes tenemos la oportunidad de poder transformar vidas, como tú bien decías hace un momento, hagamos lo propio para poder cambiar vidas y para tratar de reducir esa brecha tan grande que existe entre de esta desigualdad que existe en nuestro país, en donde muy pocos concentran mucho y muchos tienen poco, y esa diferencia hace que en muchas ocasiones quienes tienen poco no tengan oportunidad de sobresalir porque no encuentran las condiciones básicas para poderlo hacer, llámese con educación, con salud, con empleo. Entonces creo que parte de la motivación original para mí, que sigue siendo la misma, tiene mucho que ver con la desigualdad que existe en este país. Ok, esa es tu motivación, Toño. Si yo te preguntara, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué respuesta me darías? Bueno, mi propósito en la vida es ser congruente. Entre lo que yo pienso, entre lo que digo y lo que hago. Hemos encontrado, no solo en la política, sino en la vida, mucha gente que dice una cosa y hace otra, o que hace una cosa y piensa otra. Yo he tratado siempre en mi vida de poner en el mismo canal lo que pienso, lo que digo y lo que hago, y eso es algo que incluso he tratado o he procurado inculcárselos a mis hijos, tanto Pati, mi esposa, como yo creemos que es muy importante. Me decía a mí mi abuelo de chiquito, mira, mijito, me decía, lo único que te vamos a heredar nosotros va a ser el apellido. Y tú, me decía mi abuelo, estás obligado a conservarlo limpio y transmitirle ese apellido limpio a tus hijos. Y es algo que yo he tratado de hacer siempre en mi vida. Ok, que se ha reflejado en el trabajo que has hecho en esta administración. O sea, realmente pues viniste a hacer más que decir, y la verdad eso es de reconocerse. Oye, mi Toño, pero a ver, entonces, tú decides o te llega esa vocación de ser político. ¿Pero qué te dice tu familia? Digo, vienes de una familia de empresarios, es salirse un poquito del molde. A lo mejor de repente, pues no sé, ¿qué te dijo tu papá al respecto? Porque, pues digo, ya entrar a la grilla, entrar a la política en sí, pues implica muchas cosas, ¿no? Sí, sobre todo que en mi casa nadie estaba involucrado con la política. De hecho, nadie lo estaba más que yo. Mi mamá, te debo confesar, yo traigo mucho la escuela de mis padres por el lado de mi mamá, la fe. Soy un hombre católico, y mucho de la fe que me fue inculcada a mí desde niño fue por mi mamá. Y por mi papá aprendí mucho la cultura del trabajo, del esfuerzo, de la perseverancia que tú comentabas hace un momento, y de no claudicar en los objetivos que uno se plantea en la vida. Pero cuando yo en aquel momento les digo a mis papás, pues mi mamá está muy entusiasmada primero con que fuera sacerdote. A ella le hubiera gustado mucho eso, ¿no? A cualquier mamá. Sí, pero pues a final de cuentas, creo que lo bonito en la vida, y esto es algo que yo la verdad le reconozco mucho a mis padres, ellos siempre respetaron nuestra vocación y apoyaron nuestra vocación. Yo recuerdo que hace muchos años escuchaba de muchas amigas, amigos, cuyos padres casi los obligaban a poder estudiar X o Y carrera. En mi caso no, en nuestro caso, tanto a mis hermanos o a mí, mis papás nos apoyaron mucho en lo que nosotros decidiéramos hacer en la vida, y eso yo lo celebro, y eso es algo que obviamente he tratado de hacer con mis hijos, no inculcarles o tratar de influir en una decisión de vida que es tan importante como una carrera profesional o como una vocación misma, ¿no? Y eso es algo que yo la verdad lo celebro, porque eso me permitió con toda libertad estudiar lo que yo quise, estudiar la maestría que bien comentas. Hace un momento también me fui a hacer a Inglaterra, y eso fue parte de la formación académica que yo en su momento tuve como bases para después participar en el servicio público. Oye, mi Toño, bueno, ¿qué edad tenías cuando pensabas o tenías a lo mejor la idea de convertirte en sacerdote? Digo, porque son como que polaridades o extremos, ¿no? Sí, me pasó algo curioso. Yo de chico, por alguna razón que todavía no recuerdo, no hice kinder, yo llegué directo a la primaria. Entonces debió haber sido, yo estaba en quinto año, ¿qué te gusta que haya tenido
unos 10, 11 años, más o menos por ahí, cuando de repente di ese cambio tan drástico en la vocación. Fue en quinto año, eso lo tengo muy presente, cuando lo platiqué con mi mamá. Y tuve la fortuna, hay que decirlo, de definir una vocación muy prematuro, porque hay gente incluso que estando todavía en la preparatoria todavía no tiene claro. Exactamente, ¿no? A mí sí, desde chiquito. Incluso estudié leyes por eso. O sea, no estudié leyes yo tanto para litigar, aunque sí me tocó en alguna parte de mi vida, estando incluso en carrera como pasante y después como graduado, litigar un poco. Pero yo estudié leyes porque creía y sigo creyendo que el conocimiento de las leyes es una herramienta muy importante para desempeñar un buen papel como servidor público, ¿no? Ok, Toño, bueno, entonces decides ser político, decides que esta va a ser tu vocación, pero ¿me podrías definir para Toño qué es un político? Un político es una persona con vocación de servicio que se decide participar desde muchas trincheras, no solamente desde una presidencia municipal, puede ser pues muchas trincheras, desde la trinchera legislativa, desde la trinchera partidista, desde la trinchera de gobierno, en cualquiera de los niveles que esto sea, pensando siempre en el servicio público, es decir, en cómo desde la responsabilidad que yo tengo puedo transformar la vida de los demás o puedo incidir en la vida de mi comunidad, pues, ¿no? Y por comunidad entiéndase no solo tu ciudad, el estado, el país o hasta el mundo incluso, porque hay metas, hay que decirlo, que trascienden fronteras, como es el tema del calentamiento global, y ahí creo que es importante que quienes tenemos esta vocación hagamos lo que a nosotros corresponda en base a las capacidades o a la posición que ocupemos, ¿no? Oye, mi Toño, bueno, eso es la definición de un político para Toño. Tenemos la definición de un político para la sociedad. Y tiene de repente una percepción a lo mejor ya desgastada o una percepción pues negativa ante los ojos del público. Entonces, ¿qué crees tú que le ha fallado a los políticos o les ha faltado o cuáles han sido los errores que han tenido que han causado esa percepción? Mira, yo creo, mi panda, que la principal razón por la cual la política se ha desprestigiado en el mundo, porque no solamente en México, tiene que ver con que ha involucrado gente en el servicio público o en el gobierno o en las decisiones, incluso hasta partidistas, que no tienen esa vocación. Ese es el problema. Cuando se mete a alguien a alguna posición pública por afán de hacer dinero o afán de concentrar el poder, por concentrar el poder solamente, es cuando se desprestigia o se demerita la actividad política, porque pues hemos visto en la historia de México, del estado, de la ciudad, del mundo, gente que pues de repente te encuentras que tiene cuentas estratosféricas de dinero en México o en el extranjero y que no corresponden a su ingreso con motivo del salario que tenía y que tiene mucho que ver con la falta de honestidad. Pero la falta de honestidad yo no la yo no la pondría solamente como un tema que desprestigia la política. Yo creo que al final de cuentas lo que sucede en el fondo es que quienes se meten a la política no tienen la vocación. Porque si tuvieran la vocación pasa algo muy parecido como puede suceder con un sacerdote, por ejemplo. Pues cómo puedes tú calificar a una institución milenaria como lo puede ser la iglesia, cualquiera de las religiones que ésta sea, por el comportamiento de un sacerdote. Pues lo mismo pasa con el servicio público. Tú no puedes descalificar a los gobernantes pues porque haya malos ejemplos, como los puede haber en cualquier empresa o cualquier institución que ésta sea. Entonces, eso es lo triste, pues, que de repente te encuentras a gente que no son congruentes entre lo que piensa, entre lo que dice y lo que hace, y que además se meten por buscar alguna chamba o por hacer dinero, por concentrar poder, pero sin tener la vocación, ¿no? Toño, ganas y llegas a ser alcalde. A mí yo sé que tienes licencia, ¿no? Pero me gustaría platicar un poquito, a ver, pues, ¿cómo es el día de un alcalde? La actividad de un presidente municipal es sumamente estresante porque evidentemente escuchar o recibir inquietudes de una ciudad de prácticamente 1 millón de habitantes pues implica pues mucha atención, sobre todo cuando verdaderamente escuchas, porque pues si
yo estuviera en algún lugar y me estuvieran hablando y me entrara por un oído y me saliera por el otro, pues a lo mejor no me estresara, pero cuando te lo tomas en serio, la responsabilidad sí es altamente demandante en tiempo y es altamente estresante. Entonces, ¿cómo hacerle para compensar eso? Pues en primer lugar, yo tengo, siempre me he sentido muy orgulloso, una familia excepcional, una esposa a la que adoro y que además me ha apoyado mucho, aunque a ella no le gusta la política, debo hacer hincapié en esto, pero sí le gusta mucho, sobre todo la atención a la familia. Ella es psicóloga infantil, tiene una maestría en familia. Entonces, ella me ayuda mucho en eso, porque yo siempre he pensado, mi panda, que cuando una persona emocionalmente no está bien, lo refleja en el trabajo, Okay. lo refleja en la actividad. ¿Qué ha representado tu esposa para tu vida? ¿Qué ha representado para ti en todo este proceso? Porque son algunas batallas, son algunas contiendas, algunas situaciones las que has vivido. Ella ha estado ahí para apoyarte, para sostenerte. ¿Hubieras llegado hasta aquí sin ella? No, definitivamente que Patti ha sido para mí mi principal pilar para salir adelante. Y no lo digo solamente en la política, lo digo también en lo personal y en lo familiar. Mira, en ocasiones, mi panda, por más que uno tenga la formación espiritual y académica y familiar, incluso en las responsabilidades que uno va ocupando, siempre es importante que alguien te ubique en la vida. Okay. Siempre es importante. Entonces, Patti para mí ha jugado una doble fortaleza. Por un lado, he encontrado en ella a una compañera de vida que me ha acompañado y apoyado siempre en las buenas y en las malas, como cuando uno se casa, que Sí. haces el juramento de poder estar juntos siempre en la salud y en la enfermedad. Por un lado, y por otro lado también, pues me ha ayudado mucho a que cuando he estado en ocupaciones importantes, no descuide algunos aspectos que son esenciales, como por ejemplo la atención a la familia, la atención a los amigos, el espacio que debe uno encontrarse siempre, a lo mejor no tanto de cantidad, pero sí de calidad, para vivir con la familia, porque también hay que decirlo, aunque uno tenga esta vocación, son posiciones de carácter temporal, tienen una fecha de inicio y una fecha de conclusión. Y la familia no, la familia siempre va a estar ahí, siempre apoyándote, respaldándote. Entonces siempre es importante alimentar la relación, la convivencia familiar, la confianza, el diálogo entre la familia, aunque a veces, como te digo, tenga que ser más tiempo de calidad que de cantidad, ¿no? Oye, mi Toño, y llegas a una ciudad como Hermosillo, pues uno entiende que es estresante ser alcalde, presidente municipal, pero llegas a Hermosillo y te encuentras con una realidad. ¿Cómo estaba cuando tú llegas? ¿Con qué te topas? ¿Qué es lo primero que te asusta? ¿Qué es lo primero que ves? Uno como ciudadano ya tiene su perspectiva y ya sabe por dónde va el asunto, pero tú, cuando llegas a manejar un barco, ¿cómo te lo encuentras? Mira, mi panda, yo ya había tenido afortunadamente para mí, y esto me sirvió mucho, la experiencia de haber sido alcalde en Guaymas. Y esa experiencia, sumada al haber sido también diputado federal en 2 ocasiones, me ayudó mucho para poder definir una estrategia de trabajo que es con la que me he venido comportando o trabajando durante este tiempo hasta que pedí licencia hace 10, 11 días. Y que tiene mucho que ver con la coordinación interna. Yo siempre he pensado que una ciudad no cambia si no cambias la manera como la gobiernas la ciudad. Okay. Y parte de lo que nosotros hicimos, y lo hicimos muy al principio, porque también esto es otra, uno cuando llega a una posición como la de presidencia municipal, tienes que tomar las medidas más importantes llegando para que los beneficios de esas medidas se puedan ver reflejados en la calidad de vida de la población. Por ejemplo, invertíamos nosotros 220 millones de pesos de obra al año cuando yo llego a la presidencia municipal, insuficientes para una ciudad que tenía tanto rezago, no solo en calles, en obras de agua potable, de drenaje, en parques, en espacios deportivos. Entonces, lo que yo planteé, y lo hice en octubre, entré en septiembre y en octubre planteé un plan
al que lo denominamos de fortalecimiento financiero, que iba dirigido a dos objetivos. Uno, cómo bajamos el gasto del gobierno en temas que no son prioritarios, de ahí viene el tema de las patrullas eléctricas. Ok. Y otro lado, cómo fortalecemos los ingresos propios del municipio, porque si algo me quedó claro desde un principio, recordarás aquella famosa anécdota de ¿y tu nieve de qué la quieres? Que me dice el presidente cuando hablo de un diagnóstico de 6,000 millones de pesos para arreglar las calles de la ciudad. Entonces, desde entonces yo entendí que lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos, nadie más lo va a hacer por nosotros, y lo que en su momento fue un anuncio, el plan de fortalecimiento financiero, que venían muchas acciones a tomar. Esas son las acciones que han guiado mi comportamiento como presidente municipal y que hoy por hoy hacen que Hermosillo pues esté cosechando los frutos de esas decisiones. Oye, Toño, ¿no? Pero ¿cuál es el secreto? Digo, entiendo que tú ya traías una expertise, ya traías el caminito, llegas, empiezas a eficientar, pero ¿por qué ese cambio tan drástico? Una administración antes, con la administración de Celia López, pues nosotros veíamos una alcaldesa que ante las cámaras se quebraba, lloraba, diciendo pues que no había. Veníamos también de un Maloro que había prometido muchas cosas, no había hecho absolutamente nada. Y si nos ponemos a analizar las administraciones pasadas, pues realmente se generaban más problemas y conflictos que soluciones. Entonces, llegas y te encuentras una ciudad, a mi punto de vista, a lo mejor como ciudadano, pues lastimada, dañada, decepcionada, medio en ruinas, paradas de camiones que no sirvieron para nada, las patrullas no llegaban, realmente no había, vivíamos en un mundo de baches, parecíamos la luna. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Por qué tú sí pudiste hacerlo y ellos no? Mira, te voy a contestar, mi panda, con algo que le contestó Bill Clinton a María Paula, mi hija, hace poquito cuando vino a un congreso de energía solar. María Paula fue electa recientemente presidenta de la sociedad de alumnos de su escuela. Ella está en tercero de prepa. Y me pidió ella permiso en una sesión de fotografías que íbamos a tener de preguntarle al expresidente Clinton que sí, qué recomendación le hacía ella para hacer un buen papel como presidenta de la sociedad de alumnos de la escuela. Y entonces Clinton, cuando le pregunta a María Paula, se queda muy pensativo, se queda meditando y le dice, en primer lugar le dice, pregúntate cómo quieres ser recordada, le dice Clinton a María Paula. Pero lo más interesante que le comenta, que esto es algo que la verdad a mí me dejó marcado y que además coincido mucho con ello, le dice, cada decisión que tú vayas a tomar en tu responsabilidad como presidenta de la escuela, tienes que preguntarte, ¿lo que voy a hacer ayuda a unir o ayuda a dividir a la sociedad? Porque la historia, le dice Clinton a María Paula, de los mundos nos ha demostrado que cuando los pueblos se dividen es cuando fracasan. Fíjate qué poderoso. Sí, sí. Y me vino a la mente aquella foto de Clinton cuando estaba con el líder de Palestina y de los judíos en la Casa Blanca pacificando. Entonces, yo creo que parte del éxito que hemos tenido nosotros en esta ciudad es que hemos logrado, en lugar de buscar pretextos o culpables, como era muy común, como tú bien lo comentas, Panda, o de quererse justificar diciendo es que no me apoyan, es que me robaron todo, es que no hay dinero. En lugar de buscar eso, me puse a trabajar desde el primer día como presidente municipal en la búsqueda de soluciones. Y la búsqueda de soluciones no es otra cosa más que eso que te comentaba hace un momento, que significa transformar al gobierno para que transformando el gobierno puedas transformar la ciudad. Y eso es lo que hemos venido haciendo desde entonces. O sea que todo lo que vimos los hermosillenses o las administraciones que pasamos había sido más que nada por falta de voluntad, compromiso y capacidad en su momento. Yo creo que habría que preguntarles a ellos las circunstancias que les tocó vivir, pero yo te diría que en general, más allá de eso, lo que sí creo que está claro en Hermosillo y en Sonora y en México es que hemos tenido muchas veces gobernantes que llegan a decir no puedo hacer las cosas porque los anteriores fueron unos rateros. Le echan la culpa a otro. Sí, exactamente. Y resulta que no pasa nada. Ni termina nadie en la cárcel, ni tampoco se resuelven los problemas de la ciudad. Entonces yo creo que al final de cuentas lo que sí está claro es que en la medida en que tengamos autoridades que en lugar de buscar pretextos o culpables se pongan a trabajar en la búsqueda de soluciones, es en la medida como nos irá mejor. Ahora, antes de preguntarte, ¿qué has hecho por Hermosillo, Toño? ¿O cuáles consideras tú que son tus principales logros? ¿Podrías definirme cómo ves a Hermosillo en el futuro? ¿Qué es lo que a ti, como Toño Estrasarán, te gustaría
ver en unos años? Pues en primer lugar te diría, yo quisiera que Hermosillo continúe siendo una ciudad segura. Veamos cómo están los otros municipios del estado y del país. Que Obregón, zona de guerra. Obregón, Guaymas, que me puede hasta el alma porque es mi tierra, Empalme, Caborca, San Luis Río Colorado, muchos municipios en el estado y en el país que hoy viven niveles de homicidios, de robos, de asaltos, de violaciones, de muchos delitos de alto impacto que verdaderamente duelen, madres que están esperando encontrar a sus hijos, por supuesto. Entonces yo lo que creo es que la ciudad de Hermosillo estamos todos llamados a blindarla, a protegerla, a ponerle un escudo para que no suceda lo que está sucediendo en otras partes del país. Dos, yo quisiera convertir a Hermosillo o abonar para que Hermosillo se convierta de la ciudad del sol en la ciudad solar. Okay. Que podamos impulsar en nuestra ciudad el aprovechamiento de una bendición de Dios que antes se veía como un problema y que yo creo que puede ser una gran oportunidad, producir electricidad con el sol para abaratar los costos de producción y sobre todo los costos de vida en la ciudad. Hoy por hoy tenemos varios viacrucis, pero uno de ellos, además de los altos costos de los alimentos, del gas, de los energéticos, que puede ser la gasolina, es la electricidad. Y nosotros tenemos ese privilegio que no lo tienen otras partes. Pongo el ejemplo de que aquí un panel solar te produce el doble de la electricidad que si ese mismo panel estuviera en la Ciudad de México. Okay. Entonces, impulsar cambios para que con el uso de la tecnología podamos abaratar los costos de vida y también abaratar los costos de producción con energías limpias, con energías que no contaminan. Entonces, para mí mi sueño es que Hermosillo sea una ciudad sustentable desde el punto de vista del medio ambiente y que aprovechemos el potencial que tenemos, como lo es la radiación solar, para convertirlo en una mejora en la calidad de vida y sobre todo que podamos conservar esa seguridad que tanto apreciamos. Hablas, Toño, de lo que es tener una ciudad segura y quiero tocar ese punto o quiero hacer hincapié porque me llama mucho la atención el cambio que hiciste de que no había patrullas. Digo, a mí me tocó alguna vez marcar y no llegaron, 30, 40 minutos. Me tocó después con las patrullas eléctricas, en 10 minutos ya estaba la respuesta. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Y sigue siendo mi pregunta, mi cuestionamiento. Todo el estado tiene problemas de inseguridad y carencias de policías, elementos, patrullas y demás. Y de repente vemos una transformación en las patrullas en Hermosillo. Creo que ahorita van 300 o van para 300. Entonces, ¿a qué se debe? También hay una estrategia fallida de seguridad en el estado y ustedes están tomando acción propia para corregirlo o lo que ustedes están haciendo es lo que se debería hacer normalmente, pero no hacen. ¿O qué es lo que está afectando ahí? Yo creo que es una combinación de varias cosas. Lo que yo he aprendido en la vida es que no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo las mismas cosas. Hoy lo comentaba en un desayuno que tuve en una colonia, en la colonia Los Ángeles. Le decía yo a la gente que todavía pasa por mi mente cuando siendo presidente electo o acababa de tomar protesta, no recuerdo bien, fui a la Comandancia Norte y me tocó ver en la Comandancia Norte, en la parte de atrás, en el patio, un cementerio literalmente de patrullas. Panda. Veíamos ahí carros tirados, arrumbados, llenos de polvos, inservibles, por supuesto, con vidrios quebrados, sin llantas, sin rines, sin motor, muchos de ellos. Como los veíamos cada 3 años, era la maldición sí, que se vivía, yunqueados, exacto, en la ciudad. Entonces yo dije, eso tiene que cambiar y la única manera de cambiar es impulsando nuevas soluciones a viejos problemas. Yo ahorita llegué aquí contigo, aquí a tu casa, en un carro eléctrico, que es el mismo carro eléctrico que he utilizado como presidente municipal y es el mismo carro eléctrico que utilicé como candidato a presidente municipal en el 2021. Lo único que he hecho con ese carro es cambiarle llantas, porque evidentemente los baches necesitan que también cambien las llantas y la suspensión, las balatas, perdón. Pero lo que sí creo es que por la experiencia que yo ya había vivido, me decidí promover este proyecto que en su momento muchos pensaron que estaba loco y que incluso muchos le apostaron a que fracasara este proyecto, porque antes, mi panda, los municipios recibían apoyo federal
para proyectos de ese equipamiento en seguridad pública. Hermosillo, por ejemplo, llegó a recibir 106 millones al año para equipamiento en seguridad. Cuando llegó a recibir 106 millones, llegó a tener Hermosillo en algún momento en su historia 100 patrullas. Pero cuando yo llego de presidente había 70 y es por eso que a ti, como tú bien lo comentas, tuviste que esperar todo este tiempo que llegara la patrulla. Entonces yo dije, vamos a cambiarlo esto y lo vamos a hacer de manera radical. Y es cuando dimos el brinco de 70 a 300 patrullas, de las cuales 220 son eléctricas, que además estamos cargando con energía solar, como lo puedes ver tú en la Comandancia Norte, en la parte de atrás, y en la Cortijo recientemente también, donde ya instalamos paneles solares. Estamos produciendo energía con el sol, con la que se cargan las patrullas, y esto nos está generando ahorros impresionantes. En el tema de gasolina, por darte un ejemplo, cada patrulla de gasolina, que todavía tenemos 80, nos cuesta 40 mil pesos mensuales de gasolina. Las patrullas eléctricas nos están consumiendo 240 pesos al mes por electricidad. Victoria, ese tamaño es la diferencia. ¿Y qué pasaba con ese dinero? O sea, tú lo estás logrando sin recursos. Sin recursos, extraordinario, con puro recurso del municipio. ¿Y qué pasaba entonces con el recurso extraordinario? Que no teníamos patrullas o estaban todas desbaratadas. Pues quizás nunca se atrevieron a soñar o a plantearse ese tipo de decisiones. Yo lo hice por experiencia, porque yo ya sabía que funcionaba. Quizás muchos de los que en su momento lo evaluaron pensaron que una patrulla eléctrica era un carrito de golf, que nunca iba a alcanzar a una bicicleta, a una bicicleta. No. Yo ya lo vivía en carne propia y sabía perfectamente bien, tan sencillo como preguntarle a los elementos de la policía si están contentos o no con las patrullas eléctricas que hoy tenemos. Y no solo eso, sino que creo además que las 80 que todavía tenemos de gasolina, debemos de sustituirlas por eléctricas. Y ahí sí vamos a tener ahorros, porque ahorita no dejamos de consumir gasolina porque todavía tenemos 80 patrullas de gasolina. Pero en el momento en el que esas emigren o se reemplacen por eléctricas, vamos a tener un ahorro muy importante y eso va a hacer incluso todavía más bajar los tiempos de respuesta. Hoy, Hermosillo, el tiempo en promedio de respuesta de una llamada de 911 es de 10 minutos, era de 40. Sí. Ahorita es de 10 minutos y nuestra meta incluso es en los próximos 3 años bajarla a 5 minutos. Y lo estamos logrando, ya demostramos que se puede bajar de 40 a 10. Vamos por 5 minutos con el incremento en la flotilla, pero sobre todo reduciendo también los costos tanto de gasolina como de mantenimiento. Oye, mi Toño, y ya que tocas el punto de las patrullas, los policías de la seguridad, es evidente que te encuentras una patrulla cada 2 calles, ¿no? O sea, literalmente, literalmente yo me muevo de aquí de repente en la noche y hay 3 patrullas en diferentes lugares, ¿no? Pero bueno, me imagino o quiero creer que la inseguridad ha bajado por las mismas patrullas. Y al momento tú de estar poniendo tanta tecnología, siempre ha sido mi duda. Veo que está el escuadrón, por ejemplo, un dron gigante que anda atrás de los carros en Quino cuando hay festivales. 5 drones. Pero ¿por qué los policías no traen cámaras como en otros países del mundo? Fíjate que sí traen. Lo que parte de lo que se viene para la ciudad es crecer en el número de cámaras, lo que le llaman las body cams, que son las cámaras corporales que tú comentas, por un lado, y por otro lado también crecer en el número de cámaras en la ciudad, que debo decirte que cuando yo llego no lo puedo revelar por razones de seguridad, pero prácticamente ninguna cámara funcionaba ni funciona hasta la fecha. Estamos ciertamente enlazados con el C5 y nos apoyamos de las cámaras del C5, que es parte de lo que se viene haciendo con el gobierno del estado. Pero parte de lo que vamos a impulsar para los próximos años en la ciudad tiene que ver con eso. Ya las cámaras en este momento son mucho más inteligentes, por llamarla de alguna manera, porque no solo te permiten vigilar la ciudad, sino que no requieres tantas personas operando las cámaras. Si, por ejemplo, hay algún asalto en algún banco y sabemos, por ejemplo, que se trató de un vehículo marca fulana de tal, color rojo, con placas fulanas de tal, o incluso, sin mencionar todavía las placas, decir, oye, a ver, búsquenme esta marca de este color y automáticamente las cámaras te van a identificar todos los vehículos en los 500 cámaras que queremos instalar en la ciudad como parte de un programa también para tener la capacidad de respuesta y ahí automáticamente va a brincar. Y no solamente eso, ahora las cámaras también pueden leer rostros,
por ejemplo. Ok. Pueden leer placas también. Incluso pueden hasta contabilizar el número de carros que pasan por un crucero. Entonces, eso es parte de lo que queremos hacer con el objetivo de avanzar todavía más en seguridad. Por eso te hablaba de que vamos a meter más patrullas eléctricas para bajar más los tiempos de respuesta, pero vamos a también meter tecnología con cámaras inteligentes que utilicen inteligencia artificial para poder mejorar todavía más la capacidad de respuesta de la Policía Municipal, además de los drones que comentas. Pero en este caso me llama la atención, ¿por qué si desde hace muchísimos años en países como Estados Unidos o otros países del mundo, las bodycams son de regla para evitar, pues no sé, uno no puede juzgar, como tú dices, a una corporación por algún elemento, un evento aislado, pero ¿por qué no se han implementado hasta este punto? Por falta de dinero. Ok. Los municipios, te decía yo hace un momento, era muy importante que contaran, y es muy importante que cuenten con el apoyo federal y estatal para equipamiento. ¿Hay apoyo estatal ahorita? Ahorita no hay apoyo estatal ni federal. Okay. Todo el esfuerzo que hemos hecho en materia de seguridad ha sido con recurso municipal. Hubo una pequeña parte de apoyo, y debo reconocerlo y agradecerle al gobernador del estado, en el tema de los exámenes de control de confianza para los elementos de la policía municipal, que es algo importante también que hay que considerar, pero prácticamente toda la inversión, que no es menor, estamos hablando de más de 400 millones de pesos que hemos invertido, no solo en patrullas, hemos invertido en la contratación de 100 nuevos elementos, hemos invertido en incentivos que le damos a los elementos de la policía cuando más se reduce la incidencia delictiva en una zona determinada. Damos un incentivo de 2,500 pesos al policía que está en la zona donde más se redujo la incidencia delictiva con respecto a su misma zona en el mes anterior. Okay. Estamos dando otros incentivos, por ejemplo, para el cuidado y mantenimiento de las patrullas. Nos sale más barato eso que estar pagando talleres. Entonces, ese tipo de incentivos que forma parte de este paquete de 400 millones de pesos, eso es parte de lo que hemos venido invirtiendo en la ciudad. Ok. Aparte de lo que era la inseguridad, que ya está cambiando a través de las patrullas, tenemos un problema que lo acabas de mencionar y es innegable. Y la pregunta es obligada. ¿Cuándo se van a acabar los baches? Híjole. Es una buena pregunta. Recuerda, mi panda, que las calles de la ciudad son como el mantenimiento de una casa. Tú necesitas estar dándole mantenimiento al techo con el impermeabilizante, con aislamiento. Necesitas incluso estar pintando la casa en el exterior y el exterior. Necesitas estar en ocasiones renovando y cambiando tubería, por ejemplo, de la tubería de agua de drenaje, que al interior de la casa se te colapsa. Lo mismo pasa con las calles. El peor enemigo de las calles no es solo el tráfico, también es el agua. Y a veces pensamos que el agua, nada más el problema es por lo que llueve. Pero no, en ocasiones el problema viene de abajo, porque la vida útil de las tuberías, tanto de agua como de drenaje, se acaba. Tienen todos una vida útil y hay que sustituir la tubería para evitar que los baches salgan. Entonces, muchos de los baches que tenemos en la ciudad provienen de tuberías que desde abajo generaron humedad y que fueron las que provocaron el bache desde abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Entonces, yo en lo personal, ¿qué creo? Que lo que tenemos que continuar es con un programa muy ambicioso de pavimentación que iniciamos desde que empezó esta administración, en donde hemos hecho 1,800 millones de pesos de inversión pública sin endeudar la ciudad. Así hemos arreglado, por ejemplo, bulevares como el Enrique Mazón, el García Morales, la Reforma, la Pino Suárez, el Jaudiel Zamorano en el sur, el Agustín Zamora. Ahorita se está rehabilitando, por ejemplo, el Boulevard Santa Clara rumbo a Villas del Sur. En toda la ciudad hemos encontrado obras, en Lázaro Cárdenas, en López Portillo, que se han venido arreglando. ¿Cuál sería la versión 2.0 de este programa de obra? Es hacer 1,000 millones el año que entra de inversión también en pavimentos, pero más adentro de las colonias. Llegó el momento de pasar de la rehabilitación de bulevares a lo que es la rehabilitación al interior de las colonias. Ahora, mi Toño, si yo te pregunto, ya tengo los resultados, pero para ti, ¿cómo tendría que ser un alcalde
ideal? Empático. Recordemos que la gente que se acerca a Palacio Municipal o a los miércoles ciudadanos que nosotros acabamos de retomar y que los estamos haciendo, por cierto, en las colonias, tenemos 55 ediciones que hicimos durante mi gestión como alcalde hasta antes de pedir licencia. La gente se acerca porque busca y espera algo del gobierno, que puede ser desde una pavimentación hasta alguna atención médica que damos en los miércoles ciudadanos. Entonces, yo lo que le digo mucho a mi equipo es que en ocasiones vemos nosotros que quien se acerca con nosotros es un trámite más, y eso estamos muy equivocados. A lo mejor lo que para esa persona se acercó contigo es lo más importante de su vida, y eso siempre tenemos que tenerlo en mente. Debemos siempre ponernos en los zapatos de la persona que se acerca con nosotros, y si partimos de esa empatía que es muy importante, no solo del alcalde, sino del servidor público, yo estoy seguro que llegaríamos todavía mucho más lejos de lo que nos hemos planteado. Y la otra, debemos de ser o de hacer gobiernos cercanos a la gente, que no haya barreras, que no haya funcionarios o personajes intocables, sino que sean accesibles en todo momento, tanto en la comunicación como en la cercanía, incluso física, que también es muy importante. Ok, esa es la descripción de alcalde ideal. ¿Qué visión debería tener un gobernante? Pues en primer lugar, me parece que un gobernante debe de ser muy ejecutivo, muy ejecutivo. Tú lo decías muy bien al principio de la plática. Yo creo más en los resultados que en las promesas. Creo más en los hechos que en las palabras. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Por ejemplo, mucha gente que he tenido la oportunidad de saludar en el Parque Madero me dice, te felicito, qué lugar tan bonito, cómo nos hacía falta un lugar así. Pero lo mismo me dicen en el Cárcamo. Un lugar que hasta hace poco se quería vender y que estaba abandonado, hoy se convirtió en un espacio no solo para deportistas, sino también para familias. Bueno, eso lo estamos haciendo en 120 parques que se han hecho durante los meses que fui presidente municipal, 30 meses, y que voy a regresar después de la elección a continuar como alcalde. Eso es bien importante. Entonces yo creo que parte del éxito de un buen gobernante tiene que ser plantearse objetivos, pero trabajar en el seguimiento de estos objetivos. Yo todos los días a las 7 de la mañana tenía reuniones de trabajo, el lunes de seguridad, el martes de infraestructura, el miércoles de finanzas públicas y el viernes de participación ciudadana con todas las áreas que están involucradas con estos temas. Y ahí precisamente nos dedicábamos cuando estaba de alcalde a darle seguimiento a cada uno de los programas, acciones que hemos venido desarrollando. Bueno, y qué bueno que pasas al punto en el que dices que más que promesas deben de ser hechos, porque nos vamos con el tema de lo que es las candidaturas. Yo sé que ahorita pues estás promoviendo, que buscas la reelección, pero hay una realidad. Uno usualmente piensa en el político en campaña bajándose una Suburban con una camisa blanca, un chalequito del color del partido que puede ser rojo, azul, ahora naranja o guinda, zapatito bien boleado, peinadito para atrás, con un Apple Watch, tomándose la foto con la señora. Ese es el estereotipo que nosotros vemos, ¿no? Como mexicanos. Sí. Ahora, andas, te tomas la foto prometiendo, diciendo y demás, pero para ti, un candidato, ¿cómo debería de ser en sí? Humilde, empático, te digo, poniéndose en los zapatos de la gente y sobre todo honesto en cuanto a la capacidad de que los compromisos que haga los cumpla. Yo siempre he dicho que uno en campaña compite para ganar, pero cuando ganas para cumplir. Y eso es parte de lo que yo he venido haciendo desde que tomé protesta como presidente municipal, porque no quería, y ahora lo digo mucho que estoy regresando a las colonias, no quería que dijeran el clásico, qué bueno que te vimos porque en 3 años nunca te paraste o en 30 meses nunca te paraste por aquí. Yo prácticamente todos los días iba a las colonias y lo hice como alcalde. Entonces ahora que regreso como candidato, pues evidentemente llego con la frente en alto, te lo debo de decir, que sin que suene esto a presunción, porque a final de cuentas hay una historia de vida que nace de la congruencia, de lo que uno está al final de cuentas convencido, ¿no? Oye, mi Toño, ¿y cómo ves la contienda? ¿Cómo crees, cómo estás sintiendo tú al público? Hay un punto muy interesante que es, y a mí me sorprende, tú traes una administración con resultados. Es algo a lo mejor a lo que los sonorenses no están muy acostumbrados, ni en Hermosillo tampoco. Pero también traes algo en contra, que es la marca de Morena. Entonces, quieras o no,
por resultados que se han dado a lo mejor en otros lugares, en otras partes, la marca trae mucho peso. Curiosamente, todos los diputados locales, la verdad, diputados locales y regidores, se están escudando en la marca de Toño. Entonces, aquí la competencia entre las dos marcas, ¿qué crees que va a pesar más o qué has sentido ahorita andando, pues, recorriendo las colonias en campaña? Estoy seguro porque así lo he podido percibir. El mismo día que arrancamos la campaña, que fue el sábado 20, Pati, mi esposa y yo, fuimos a una pega de calcas en varios puntos de la ciudad, acompañados, por cierto, por un grupo de jóvenes súper entusiastas que le han puesto muchísima energía y entusiasmo a nuestra campaña. Aún así, una campaña muy alegre, muy propositiva. Con cada carro que nos acercábamos, Pati y yo, a saludar, te podía decir que la gente sí ve cambios en la ciudad, tú bien lo comentas hace un momento, y que la gente quiere que estos cambios continúen. Yo efectivamente tengo que reconocerte que la marca Morena, por la misma simpatía hacia el presidente y por los programas sociales que desde el punto de vista del gobierno federal, porque hay que decirlos, no son nuevos, ya existían estos programas sociales, ¿no? Pero independientemente de eso, sí reconozco que hay un posicionamiento importante de la marca, pero también es cierto que la gente, más allá de la marca, en Hermosillo evalúa mucho a las personas y lo hace más en función de su trayectoria de vida, no tanto de sus promesas o de sus compromisos que pueda hacer, que por supuesto son importantes siempre en una campaña. Pero yo apelaría mucho a eso, a que el rumbo de la ciudad continúe por la ruta del cambio, el crecimiento y la transformación que estamos viendo, no solo en empleo o en seguridad o en obra que ahorita platicamos, sino sobre todo porque aquí, Panda, ya tuvimos la experiencia de que aquí ya gobernó Morena. Entonces la gente ya tiene la oportunidad de poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Y como bien me decía mi abuelita, mijito, obras son amores y no buenas razones. Y curiosamente, uno ha estado analizando pues cómo se ha movido a través de redes sociales y ves tú que los ataques no cuestionan la falta de hechos, sino el proceso. Es lo que llama la atención. Igual, te soy sincero, yo sé que tú tienes la política de no hacer comentarios negativos ni de dividir, pero ves tú cómo una exsecretaria de seguridad de repente empieza a cuestionar pues cómo se adquirieron las patrullas y te llama la atención. O sea, ¿qué opinas tú de eso? ¿Qué opinas de ese hecho? Pues te diría que es parte de una campaña. Ella conocía perfectamente bien el modelo mediante el cual se adquirieron las patrullas desde hace 2 años, porque este tema no solamente ella, sino el propio gobernador, incluso en su momento hasta fue a visitarnos cuando estábamos trabajando en el tema del equipamiento de las patrullas. Es parte de una campaña, es parte de lo que tiene que decir, pero lo que sí yo creo es que más allá de la metodología, que por cierto hay que decirlo, el Estado la utiliza. El Estado tiene vehículos, muchos que son arrendados, tiene incluso las partes de camiones urbanos que también son arrendados. La Federación, la Guardia Nacional utiliza exactamente el mismo esquema que tenemos nosotros aquí en Hermosillo, porque te permite 2 cosas. Uno, no tienes que desembolsar el pago de inmediato para poder asegurar la presencia permanente de la policía, sino que además incluso te ahorras mantenimiento preventivo porque eso forma parte de los compromisos que hace quien te arrienda, en este caso las unidades, por un lado. Y por otro lado también no solo la Guardia Nacional, el gobierno de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum no arrendó 220, arrendó más de 1,000 y pico de patrullas también, exactamente en el mismo esquema, nada más que sí es importante decirlo, en aquellos casos han sido asignaciones de contrato. Nosotros licitamos el proyecto. No solamente estamos convencidos de que fue una buena decisión, tanto que, como te digo, vamos por la renovación de la totalidad de la flotilla de patrullas para asegurar que siempre la ciudad tenga al menos 300 patrullas eléctricas funcionando, operando y vigilando la ciudad y cargándose además con energía solar. Oye, Toño, entiendo entonces que es parte de un golpeteo político. ¿Cómo crees que vaya a afectar tu campaña? La declaración que hizo María Dolores recientemente, estaba escuchando en las noticias que ahora está promoviendo que va a entregar recursos o que va a entregar apoyos económicos a las mujeres y demás. ¿Crees que vaya a afectarte esto de manera directa?
A ver, yo creo que todo apoyo a la población vulnerable siempre será bien recibido. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, incluso seré el primero en defender los programas sociales que hoy operan de parte del gobierno federal y estatal en nuestra ciudad. Cualquier beneficio adicional que reciban jefas de familia, padres de familia, mujeres trabajadoras, estudiantes, como vamos a habilitar nosotros una ruta de transporte gratuito para estudiantes en la ciudad, que por cierto van a ser camiones también eléctricos los que vamos a tener en la ciudad, como parte de un programa municipal para beneficiar a nuestros estudiantes. Yo lo que sí creo es que cualquier ejercicio que se haga de propuesta de campaña tiene que venir acompañada de los cómo. Los qué, pues podemos hablar todos de miles de cosas y poder ofrecer el sol, la luna y las estrellas. Aquí evidentemente hay que hablar de los cómo y en eso pues habrá la gente, tendrá la oportunidad de poder comparar. Nosotros, hay que decirlo, somos la tercera ciudad del país que más ha bajado la deuda pública. Toda la inversión que se ha hecho, que es la más alta en los últimos 25 años en la ciudad, no solo en bulevares o en cruceros de concreto o en canchas o en parques, en espacios públicos que hemos venido arreglando, lo hemos hecho sin endeudar la ciudad. Entonces creo que parte de un ejercicio de responsabilidad tiene que ver con eso, con cómo aseguramos que la marcha de la ciudad continúe, que los cambios continúen en las calles, en los parques, en los espacios deportivos, pero al mismo tiempo que esto no comprometa a futuras generaciones, porque a final de cuentas, cualquier peso adicional que pidamos de deuda significa que nuestros hijos van a tener que pagar más predial. Y eso es lo que tenemos que proteger en el futuro a las generaciones. ¿Me pudieras dar una comparativa de Toño como reseña, comparando cómo era la administración pasada y cómo es la administración ahorita? Tenemos el segundo lugar nacional en generación de empleos. Tenemos el nivel de efectividad calificado por el INEGI más alto en la historia de la ciudad. Tenemos los índices delictivos más bajos de los últimos 12 años. Somos la segunda ciudad nacional que más bajó la percepción de inseguridad. Tenemos servicios públicos como la recolección de basura calificado como número 1 a nivel nacional. Tenemos el tercer lugar también en la reducción de deuda pública en el Estado, el nivel de inversión en obra pública más alto en los últimos 25 años en la historia de la ciudad, sin endeudarla. Así es que todos estos componentes que hacen hoy de Hermosillo la ciudad más segura de Sonora, la segunda ciudad del país que más redujo la percepción de inseguridad, la ciudad obviamente del estado de Sonora que más está invirtiendo en obra pública, prácticamente todo con recursos propios. Esa tendencia es la que me decían a mí en los cruceros. Toño, quiero que estos cambios continúen y esa es parte de lo que vamos a tener que decidir este 2 de junio. Hay dos alternativas al momento de ir a poder emitir el voto por la presidencia municipal. Uno, o queremos que los cambios y la transformación que está viviendo nuestra ciudad continúe, partiendo de que aquí ya conocimos gobiernos de todos colores y sabores, o dos, elegimos retroceder, dividirnos y estancarnos en un pasado que ya no queremos que regrese a nuestra ciudad. Oye, mi Toño, ¿quiere decir entonces que no se considera ni competencia Movimiento Ciudadano? No, claro, por supuesto. También Movimiento Ciudadano tiene como partido político a su candidata, a quien yo aprecio y respeto, pero tendrá Movimiento Ciudadano que hacer lo propio, pues para ponerse en una posición de competencia. Yo lo que creo es que al final de cuentas las elecciones que vamos a vivir están muy claras entre dos alternativas y son estas dos que platicaba. Hay que aceptar que las canciones de Movimiento Ciudadano están muy buenas. Están padrísimas. Te lo juro que sí. Pero te debo decir una cosa, las canciones de mi campaña no cantan mal las rancheras. Fíjate que me llamó mucho la atención, o sea, me llegó una por WhatsApp, la neta está curada. Oye, mi Toño, bueno, evidentemente pues yo me echo un clavado y busco información sobre los invitados y demás. Y hay un punto que me gustaría preguntarte, porque pues son pocas personas, creo yo que estadísticamente, las que pasan por ese tipo de situación. Leí un artículo que te caíste de un avión. Sí. ¿Cómo estuvo? O sea, quiero que me cuentes un poquito. Digo, es una experiencia que no todos los días puedes estar con alguien que te cuente un resultado positivo. Pues, ¿cómo fue? Sí, fíjate que a mí me pasó lo que en varias ocasiones mucha gente ha platicado cuando tiene el presentimiento de que va a morir.
A mí me tocó muchas ocasiones, mi papá en algún momento tuvo avionetas y me subía muy frecuente a las avionetas junto con mi mamá y mis hermanos. Entonces yo estaba acostumbrado, nunca le tuve miedo a las avionetas. En la campaña del licenciado Armando López Nogales, yo trabajaba con el doctor Manuel Robles Linares, quien a su vez era el director de comunicación precisamente de la campaña. Y aunque no me tocaba viajar mucho en esa ocasión, sí viajé a una gira que empezaba de Hermosillo a Caborca y de Caborca a Nogales y de Nogales a Hermosillo. Y recuerdo muy bien, pues por la experiencia que ya me ha tocado vivir con mi papá y con la empresa que tenía aviones en esa época de mi familia, despegar de Hermosillo, le suena la alarma al avión, algo que no se me hizo normal. El piloto le observo yo, oye, pues algo está raro aquí, y el piloto le apaga 2, 3 botones, se apaga la alarma y llegamos sanos y salvos a Caborca. Lo mismo sucede al otro día de Caborca a Nogales, y también me llamó mucho la atención que sonara nuevamente la alarma, le pica unos botones el piloto, se apaga la alarma, y después, en ese mismo día, tengo entendido, si mal no recuerdo, era un 1 de mayo de 1997, lo tengo muy presente, todavía no estábamos casados, Pati y yo, volamos de Nogales a Sonora a Hermosillo de regreso, ya había terminado la gira del candidato a gobernador. Nos subimos al avión, íbamos el piloto, Erasmo Gómez, un amigo que estaba en un medio de comunicación, Héctor Molina Ruibal, que en paz descanse, que también formaba parte de la campaña, el doctor Robles Linares y yo. Y despegamos de Nogales, igual le vuelve a sonar la alarma al avión, y pues yo supuse que el piloto le iba a apagar aquí algunos botones y se iba a acabar. Que le iba a dar un golpecito. No sucedió. Yo venía viendo el tablero, venía sonando todas las alarmas, como ya había sucedido antes, pero en esta ocasión no se callaban las alarmas. Y el punto más peligroso, según dicen los expertos, en un avión es cuando va despegando, porque tú necesitas 2 cosas para sostenerte en el aire: velocidad y altura. Si tienes, como los fumigadores, solamente te puedes sostener sin altura suficiente con mucha velocidad. O al revés, puedes tú bajar la velocidad si tienes muy buena altura, porque ya no tienes la fuerza de la gravedad. Entonces, en ese momento íbamos despegando, suena la alarma, le apaga le mueve los botones, no se apaga la alarma, y de repente volteo y empiezo a ver que una de las hélices, era un bimotor, empieza a fallar. Entonces yo recuerdo muy bien que le digo, venía viendo así contra esquina al piloto, y le digo, hay que regresarnos. Y el piloto, recuerdo que me volteé a ver así sudando, el piloto, cosa que me dio Sí, algo miedo. Está mal. Dije, algo está mal. Si el piloto o el doctor están asustados, algo está mal. Exactamente. Entonces voltea y me hace así, ¿no? Me dice. Y debo de reconocer que era un gran piloto, porque si hubiésemos regresado, seguramente se hubiera desplomado el avión, porque además recordemos que Nogales, Sonora, tiene mucho cerro, entonces no había quizás mucho margen para poderte regresar, y cuando no traes ni velocidad ni altura suficiente, corres el riesgo de que el avión se desplome. Entonces siguió tratando de elevarse, pero batallando mucho porque veníamos así, queriendo subir, hasta que empieza de repente también a fallar el segundo motor del avión. Veníamos nosotros más o menos a la altura de Magdalena, y en aquella época buscábamos incluso aterrizar, no recuerdo si en la pista de Magdalena, que estaba cerrada por el ejército en esa época. Entonces terminamos cayendo sobre la carretera México 15, pero además lo hicimos en medio de un cerro, que se llevó parte incluso de las alas ese cerro. Se rompió obviamente el tren de aterrizaje en sentido contrario y en curva. O sea que la bendición es muy grande. Cuando pensaste que no se podía poner peor, se fueron sumando. Se puso peor. Y en ese trayecto, que no recuerdo cuántos minutos fueron, pues evidentemente todos los que íbamos arriba del avión, unos rezando, otros acordándose de su pasado, de su vida, es cuando te digo que sí, además del susto, obviamente, a mí sí me pasó este tema de que te pones a recapacitar sobre tu vida, aunque como te digo, yo gracias a Dios en ese momento no estaba casado, pero lo primero que hice fue, antes de que el avión parara, o prácticamente al recién
terminar el avión de rodar, pues imagínate sobre la carretera. Yo ya me había quitado el cinturón y fui el primero que abrí la puerta y salí corriendo porque dije, si no nos matamos con el avionazo, no va a atropellar un carro. Y recuerdo muy bien que paré porque era una curva, me salí corriendo hacia enfrente, paré al carro, era el primer vehículo que vi, una camioneta Windstar color turquesa, me acuerdo muy bien, con placas de Sinaloa. Pues imagínate qué impactante para ellos que de repente alguien... Se les atravesó un avión. Y volteas y ves el avión y parte sin alas aparte. Ese avión, por cierto, estuvo mucho tiempo después ahí en Nimuris, pues porque en el Inter de que se cobraba el seguro o el trámite que debió haber hecho los propietarios, pero sí tuvimos esa experiencia, una experiencia de vida que no obviamente se la deseo a nadie, pero que forma parte pues de lo que la misma vida te va poniendo como retos personales. Oye, Toño, pero sí es como las películas entonces, o sea, te pasó la vida por enfrente. Sí, literalmente. Yo recuerdo que en aquel tiempo la persona a la que me hizo el favor de pararse, esta familia, era una familia de Sinaloa, me prestó un teléfono celular y yo de ahí le hablé a mis papás y le hablé a Pati, que era mi novia en aquel tiempo, y le dijo, oye, si te platican que me caí de un avión es verdad, pero también te quiero decir que estoy bien, gracias a Dios. Entonces, efectivamente, pues después ya me costó mucho trabajo, hay que decirlo, volverme a subir un avión, pero pues la misma necesidad te hace que vayas perdiéndole el miedo de nueva cuenta, ¿no? Pero desde el principio tú o sea, ya tenías ese presentimiento. O sea, de esos días que dices, ¿sabes qué? Pues como que hay algo raro, algo diferente. ¿O fueron más los botoncitos del avión? No, yo pensé obviamente que el piloto tenía resuelto todo porque ya nos había pasado en 2 ocasiones anteriores, de Hermosillo a Caborca y de Caborca a Nogales. Entonces supuse que iba a ser exactamente el mismo procedimiento, aunque como te digo, por la experiencia que yo tenía, se me hacía raro, no me gustaba algo, sí, pues, sí. ¿no? Y tan no me gustaba que terminó siendo verdad, pues, ¿no? Pero bueno, pues Dios es muy grande. Dicen muchos amigos míos que ahora se suben al avión con mucha facilidad cuando voy arriba, porque ya agoté la ley de las probabilidades. Es muy difícil que se vuelva a caer un avión estando yo arriba del avión, ¿no? No, definitivamente. Pues mi Toño, muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si tengas algún comentario, algo para cerrar, alguna retroalimentación, algún consejo que nos pueda dar a la audiencia que nos está viendo. Pues solamente agradecerte mucho, de veras, Panda, esta oportunidad que me das, decirte que me da mucho gusto estar por acá, porque como te lo dije antes, me identifico mucho con esa visión de cambio y transformación, con esos sueños que tú te has planteado para ti. Y creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer, no solamente en nuestra ciudad, sino en el estado y en el país. Soñar sin límites, ponernos metas por más ambiciosas que estas puedan ser y sobre todo trabajar, ser perseverante para poderlas alcanzar. A mí en la vida lo que me ha enseñado es eso, es que no hay límites que no podamos romper cuando hay esfuerzo, cuando hay perseverancia, cuando hay trabajo, cuando hay constancia, cuando hay congruencia, y eso es parte de lo que yo he procurado hacer en mi vida y eso es parte de lo que he procurado transmitirle, por supuesto, también a mis hijos como un legado de padre que uno trata, como bien lo decías tú hace un momento, de trascender en la vida, y en este caso es hacerlo además con algo que me apasiona, que disfruto muchísimo, que es ser presidente municipal ahorita con licencia y continuar, si la vida me da la oportunidad y la gente también, de hacer esto que me gusta mucho, ¿no? Pues Toño, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario. Muchísimas gracias por vernos y pues nos vemos a la próxima. Gracias.